Cierro. Carla, ¿le podéis poner extender pantalla para que no se vean lo del programa que permite ver la imagen? Ahí está. Ah, ahí estaba. Ahí sí. Cierro. ¿No hay caso? No me deja. ¿Ya se está transmitiendo todavía, no? Sí, se está transmitiendo, parece. ¿O no? ¿Ricardo? ¿Se fue? En Facebook aún no. Ah, ya. Ah, sí, sí nos puede avisar cuando lo vaya a transmitir. Sí, sí, no hay problema. Sí, cuando dejemos entrar a la gente. Todavía no la dejamos entrar. En Zoom ¿O sí? sí. Ah, Sí, sí. está. Ah, Sí. ya. Perfecto. Hay 11 personas, 12 personas ya. Perfecto. Ya. 5 minutitos más para que entre la gente. Muy buenos días a todos. Es un gusto poder estar acá con ustedes a través de la plataforma Zoom. Darle un saludo a todos los que están conectados a través de la cuenta del Servicio Nacional del Patrimonio, que gustosamente nos apoyó en esta actividad. Y también a quienes están conectados a través del Zoom, a través del Facebook de Rutas Patrimoniales y también de la Seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá. Contarles que esta iniciativa surgió conjuntamente de la Seremi de Bienes Nacionales
junto a la Unidad de Patrimonio del Ministerio de Bienes Nacionales con motivo del Mes del Patrimonio Cultural. Inmediatamente pensamos en Huantajaya, que había sido el servicio, o sea, que había sido uno de los últimos patrimonios declarados Monumento Nacional, y tomando en cuenta que también Alto Hospicio no cuenta con este tipo de patrimonio, así que nos pareció muy relevante y muy importante destacar este monumento, y agradecerle a Víctor, que inmediatamente tuvo buena acogida a nuestra invitación. Quiero saludar en primer lugar a nuestra Seremi, Pilar Barrientos, que nos está acompañando en este importante encuentro, que este año lo celebramos de esta forma porque anteriormente nosotros abríamos nuestras oficinas, la gente venía, disfrutábamos de una actividad cultural, pero por motivos de la pandemia nos fuimos ajustando, pero también quisimos estar presentes en esta actividad. Va a estar con nosotros nuestra Seremi Pilar Barrientos, que nos va a hablar principalmente de los hitos de la gestión del ministerio. También saludar a Carla Aguilera, que es la encargada de la Unidad de Patrimonio de la Macrozona Norte, a Paula, que ahí tiene su camarita apagada, pero que también nos ha apoyado en esta actividad, y por supuesto a Víctor por su buena disposición, que en el fondo él quiso inmediatamente estar con nosotros, y coincidimos que en el fondo no podemos valorar nuestro patrimonio si no lo conocemos, así que inmediatamente él se adhirió a esta actividad. Y después de los saludos, decirles que ojalá puedan participar. Estamos atentos a sus preguntas, que las vamos a ir haciendo después de la exposición de Víctor, pero antes dejo a ustedes a nuestra Seremi Pilar Barrientos. Muy buenos días a todos, les doy la más cordial bienvenida a este encuentro patrimonial. Como decía Jimena, ¿cómo poder valorar nuestro patrimonio si no lo conocemos? Y qué mejor que contar con este conversatorio de la mano del profesor Víctor Bugueño. Efectivamente, estamos de una manera diferente celebrando nuestro mes del patrimonio, no por eso menos importante. Y de todas maneras es significativo que este grupo de personas se haya reunido para conversar en torno a nuestro patrimonio. Queremos hacerle una pequeña introducción de cuáles son las funciones que tiene Bienes Nacionales, el Ministerio de Bienes Nacionales, vinculados a la protección del patrimonio, muchas veces desconocidas. Para ello vamos a usar una pequeña presentación que le estamos compartiendo en este minuto. Posteriormente dejaremos con ustedes al profesor Víctor Bugueño. Vendrá una ronda de preguntas del público para dar término a nuestro conversatorio. Así que desde ya, muy agradecida por todos quienes han apoyado esta iniciativa, muy agradecida de todos quienes se están conectando y lo han hecho ya. Y vamos y demos el inicio entonces a nuestro valioso conversatorio sobre el patrimonio chileno. No sé si ustedes ya están viendo, ¿no es cierto? El Ministerio de Bienes Nacionales reconoce, administra y gestiona el patrimonio fiscal de todos los chilenos. Actualiza el catastro gráfico de la propiedad fiscal y elabora, en coordinación con otras entidades del Estado, las políticas destinadas al aprovechamiento y incorporación del territorio nacional, siempre con un fin muy significativo, que es ponerlo al servicio del desarrollo económico, social y cultural del país. Tenemos una mirada integral. También regularizamos la pequeña propiedad raíz y mejoramos la calidad de vida de muchos chilenos. Esa es nuestra misión fundamental. En la gestión del patrimonio es uno de los ámbitos más queridos del Ministerio de Bienes Nacionales. Protegemos el patrimonio natural y cultural. Abrimos espacios para el disfrute ciudadano a través de dos programas. Básicamente,
los bienes nacionales protegidos que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Un primer nivel de protección de los inmuebles fiscales, que busca conservar el patrimonio natural de estos bienes a través de una autodestinación al Ministerio de Bienes Nacionales. Este lenguaje es un poco interno, nosotros le llamamos BNP, no todos los conocen, Bien Nacional Protegido, y tiene por finalidad una posterior concesión a personas jurídicas, ¿no es cierto?, y que puedan ofrecer un plan de manejo, un desarrollo sustentable en los inmuebles fiscales, y lo hacemos a través de una concesión con fines de conservación y protección. También tenemos rutas patrimoniales, donde ponemos en valor y tenemos acceso ciudadano a los bienes nacionales de uso público, bienes fiscales con valor patrimonial. Un poco más adelante les vamos a señalar cómo hemos identificado estas rutas patrimoniales en la región, cómo rescatamos la identidad local, la diversificación productiva y el aprovechamiento del tiempo libre. Tarapacá cuenta con 5 bienes nacionales protegidos. El Cerro Unita, donde ustedes saben está el gigante de Tarapacá, Caserones, Alto Patache, la desembocadura del río Loa y el Salar del Huasco. Con respecto a este último, se trabaja en su declaratoria como parque nacional, el que le permitiría alcanzar la misma categoría del volcán Isluga. Tenemos algunas observaciones en el proceso de Contraloría y estamos prontas a salvarlas y seguir adelante con su declaratoria. La región posee además la Reserva Nacional Pampa-Altamarucal, con 4 lotes de inmuebles fiscales que forman parte del SNASPE, los santuarios de la naturaleza, el Salar del Huasco, el Cerro Dragón y la quebrada de Chacarillas. Además, tenemos monumentos nacionales, públicos, rutas patrimoniales, 6 en la región, y otros hitos importantes. Para no aburrirlos con estadísticas, claramente la mayoría de los que estamos conectados conocemos de estos hitos. El 30 de octubre del 2018, como gestión de la Seremia de Bienes Nacionales de Tarapacá, se entregó el edificio de la ex aduana de Iquique, un inmueble fiscal de amplio valor histórico y patrimonial para Chile. El Cuerpo de Prat estuvo en este inmueble fiscal. Se entregó, decía, en concesión de uso gratuito al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural para su restauración que está en proceso de diseño ya bastante avanzado. Y el 27 de noviembre del 2018 se efectuó la destinación del edificio de la Seremia de Bienes Nacionales, también monumento histórico, a el Ministerio de Bienes Nacionales para su protección. También en estos años logramos declarar al Cerro Unita como bien nacional protegido. Como ya les conté, esto es una autodestinación al Ministerio de Bienes Nacionales. Se determinaron 1.144 hectáreas para proteger el entorno del Cerro Unita, donde existe un complejo arqueológico de 21 geoglifos. Hay restos arqueológicos también, según han dicho los expertos. Está inserto en el área de desarrollo indígena Jiguaza-Oraje. Y para su protección se efectuaron acciones de resguardo con el municipio de Huara, transitorias mientras se declaraba bien nacional protegido, que se ejercieron muy bien por la municipalidad de Huara. De hecho, fuimos parte activa en denuncias por daño patrimonial contra chilenos y extranjeros. Ustedes saben que la prensa lo cubrió ampliamente, informando a la ciudadanía de lo que ocurría allí, y logramos algunas penas significativas para quienes habían ejecutado estos delitos. Actualmente se trabaja en bases de licitación para la administración de este bien nacional protegido que vamos a poner a disposición de todas las personas jurídicas y municipios, así como asociaciones indígenas o comunidades indígenas que quieran participar de la administración del Cerro Unita. También universidades, etcétera. Tenemos muchas personas jurídicas interesadas
en la administración del Cerro Unita. También hemos realizado en este periodo otras acciones, como la renovación de la concesión de uso gratuito del Museo de Iquique a la Municipalidad de Iquique, y algunos actos administrativos en beneficio de comunidades indígenas, por cuanto ellos también custodian su patrimonio, como el reloj Intihuatana para la comunidad indígena de Coscaya, el cementerio Gentilar de Cistas, el cementerio de Guaraciña, que se le entregó a la comunidad de Guaraciña, Cerro Salinas en Mamiña, restos arqueológicos de Macaya, portada de Calvario de Cibaya, restauración de la iglesia de Cariquima, etc. Como ustedes ven, tenemos una amplia actividad en la protección de nuestro patrimonio. Es algo que nos interesa, es algo, es una de nuestras funciones a las que le tenemos más cariño, yo creo, en el Ministerio de Bienes Nacionales. Y motivados también por los iquiqueños y por el propio profesor Bugueño, fuimos en busca de la declaratoria de bien nacional protegido para el mineral de Guantajaya, y tenemos ya el plano ministerial terminado. La protección corresponde a 72 hectáreas, son 272 hectáreas, son 73 hectáreas más que el Monumento Histórico Nacional, que comprende 199 hectáreas. Quisimos ampliar la protección por cuanto la zona circundante, también inmueble fiscal, necesitaba de la protección de quien se haga cargo en definitiva de la administración de este patrimonio cultural chileno. Bueno, con esto creo que ponemos término ya, mostrarles algunas actividades que hemos tenido, que como han sido formadas por la prensa, ampliamente en resguardo del patrimonio cultural en este mes del patrimonio tan importante para todos nosotros. Vamos a pasar ahora a la exposición del profesor Víctor Bugueño García, que gentilmente accedió a nuestra invitación, arqueólogo iquiqueño y tarapaqueño, especializado en el norte grande de Chile. Es un académico e investigador en temas de arqueología histórica, integrante de Cordetur, miembro del equipo que elaboró el expediente técnico para solicitar la declaratoria ante el Consejo de Monumentos Nacionales en el año 2010. Empezaron a trabajar ellos. Es parte del equipo que se adjudicó además el proyecto El Fontat San Agustín de Guantajaya, tras las huellas arqueológicas de un asentamiento minero de Tarapacá. Todo lo que diga, yo creo que no permite, ¿no es cierto?, valorar en toda su magnitud el gran trabajo que ha realizado el profesor Bugueño en esta región. Así que, profesor, le damos la más bienvenida y desde ya muy agradecida por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Con ustedes, profesor Víctor Bugueño García. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Señora Sereni, saludarla también en esta mañana. Y bueno, y agradecer a ustedes, en verdad, esta oportunidad, ¿cierto?, de poder compartir con toda la comunidad que hoy día nos acompaña, ¿cierto?, nos escucha y nos ve también a través de las redes sociales en torno a este conversatorio, que lo hemos querido llamar así, un conversatorio, ¿cierto?, en relación a lo que es este importante patrimonio regional y nacional como es Guantajaya. Yo voy a pedir que me apoyen ahí con la presentación, ¿cierto?, y me van a ir ayudando ahí desde la plataforma. Bueno, nosotros hemos querido esta mañana poder compartir con usted algo muy breve. Yo creo que para hablar de Guantajaya uno necesita muchos capítulos, muchas reuniones Zoom, ¿cierto?, para poder expresar en sí y tener también el tenor y la voz de muchos investigadores que, bueno, han trabajado por muchos años también y que me han antecedido también en torno a los estudios de Guantajaya. Yo creo que hablar de Guantajaya en sí es hablar de una historia no solamente regional, es hablar de una historia nacional y quizás también de frontera, de lo que hoy día nosotros conocemos, ¿cierto?, como nuestros países más vecinos, ¿no? Perú, Bolivia, Argentina, involucran mucho. Guantajaya es un polo muy importante en su minuto
Y eso lo hace justamente muy atractivo, no solamente en tiempos históricos, también en tiempos prehispánicos. Por lo tanto, hablamos de un lugar, ¿cierto?, que tiene esta connotación de ocupación muy temprana, ¿cierto? De hecho, creemos que las primeras explotaciones o trabajos de explotación de plata en tiempos prehispánicos son antes de la venida o la llegada de los incas. Bueno, en los distintos estudios que se han realizado, las mismas recopilaciones que nosotros hicimos en su minuto, pudimos determinar, ¿cierto?, que hay una ocupación temprana en Guantajaya en cuanto a afloramientos tempranos de mineral de plata en estos cerros. Yo quisiera acotar aquí, ¿cierto?, que en torno a lo que es la toponimia misma del lugar, ¿cierto?, Guantajaya, hoy día muy discutido en torno a qué podría o qué querría decir efectivamente este topónimo, ¿cierto?, Guantajaya. Hay quienes han buscado bueno, hay muchas definiciones en torno a este topónimo en el aymara, ¿cierto?, en el quechua, y algunos incluso postulan que podría venir de alguna antigua lengua llamada puquina, ¿cierto?, que se habló en estas tierras, en todo lo que fue el área centro-sur andina, y que se extendió efectivamente, ¿cierto?, dejando como huella o como parte de ese registro de lengua antigua, hoy día lengua muerta, ¿cierto?, que no se habla, en los antiguos topónimos de Tarapacá, de nuestra región. Y todas estas terminaciones en aya, ¿cierto?, Mocibaya, Guantajaya, Chanabaya, tendrían ese origen, ¿ya? Ese origen común. Ahora, eso está, dijéramos, siendo investigado, hay connotados investigadores, tanto nacionales como internacionales, sobre todo en Perú, estudiando este tipo de investigaciones, haciendo este tipo de investigaciones en torno a los topónimos regionales. Pero qué importante es justamente saber, conocer estos orígenes de estos lugares en relación a poder establecer también una relación directa con sus primeras ocupaciones. Y aquí, claro, en esta diapositiva nosotros podemos ver esa relación directamente entre lo que es el Inca, ya la llegada del Inca, que más o menos se calcula, ¿cierto?, en esta zona hacia 1475, se cree que más o menos o un poquito antes, un poquito después, ya por lo menos existiría esa presencia inca en la zona, en lo que es hoy día la región de Tarapacá. Ahora, el Inca, ¿cierto?, extiende estos dominios, ¿cierto?, hacia nuestras tierras, efectivamente, para extender su territorio, lleva consigo, ¿cierto?, su cultura, lleva consigo sus costumbres, lleva consigo sus tradiciones y, por cierto, que también sus ideologías. Y allí, ¿cierto?, la religión inca, ¿cierto?, o todo el conglomerado religioso asociado al culto inca, primeramente, ¿cierto?, determinado por esta deidad importante como es el sol, ¿cierto?, el Inti, la luna, ¿cierto?, la mamaquilla, asociada también a lo que son los minerales de plata. Hay una relación directa de la luna, ¿cierto?, la quilla con la plata. ¿Y qué relación tiene esto directamente con Guantajaya? Uno diría, bueno, Guantajaya, ¿cierto?, es un mineral que es conocido desde antes de la llegada del Inca, o sea, las poblaciones locales son quienes muestran al Inca estas labores que ya se estaban explotando en estos cerros. Y son cerros costeros, ¿cierto?, muy cercanos a lo que hoy día es la ciudad de Iquique, y parte también de lo que es hoy día la ciudad de Hospicio. En el pasado, ¿cierto?, cuando investigábamos esto, cuando inicialmente comenzamos con estas investigaciones para poder declarar Guantajaya, lo veíamos como lejano, ¿no?, como fuera de lo que era el radio urbano de Alto Hospicio. Pero hoy día, ¿cierto?, esto es parte de Alto Hospicio, ya es parte de la ciudad. Por lo tanto, es casi, uno diría, una huaca urbana, ¿no?, para usar un término también, ¿cierto?, muy limeño. Bueno, quien conozca Lima, ¿cierto?, y conozca los centros arqueológicos que existen en la ciudad, yo creo que es como un ejemplo más cercano a lo que hoy día sería Guantajaya, esta huaca urbana en medio de Alto Hospicio. Bueno, hay una relación muy importante del sitio también con el Capacocha de Cerro Esmeralda. Capacocha de Cerro Esmeralda se calcula por las últimas investigaciones que se había desarrollado, ¿cierto?, durante el ingreso de Pachacuti a la zona. Y allí, ¿cierto?, en ese momento, según las dataciones radiocarbónicas, los estudios arqueológicos y bioantropológicos que se han hecho de ese contexto arqueológico, hablan, ¿cierto?, efectivamente de que hay una relación directa del sitio ceremonial, de lo que nosotros llamamos o conocemos como Cerro Esmeralda, no conocemos su denominación, ¿cierto?, prehispánica o más antigua. Ese es el nombre que se le da al cerro donde fueron encontrados, ¿cierto?, estos restos en la década de los 80, donde producto, ¿cierto?, de unos trabajos que se estaban haciendo, de instalación allí de unas antenas, ¿cierto?, aparecen estos restos arqueológicos asociados a este Capacocha,
que en sí es una ceremonia muy compleja. Yo creo que no me voy a extender mucho en explicar eso porque determina por sí, en sí mismo el Capacocha es toda una investigación y es todo un proceso a lo largo de lo que es el área andina. Lo que sí es muy curioso y sí resalta de este Capacocha es que efectivamente esto sí está relacionado con Guantajaya, y otra cosa que lo hace mucho más particular es que sea en la costa. Ya estamos acostumbrados que los Capacochas principalmente sean todos en altura. Vale recordar ahí, ¿cierto?, algunos otros lugares ceremoniales como el Cerro del Plomo, el caso del Niño del Cerro del Plomo, Yuyayaco, ¿cierto?, para el lado argentino. Y así podemos citar, bueno, el Valle del Colca también, en la zona de Arequipa, en el sur peruano. Uno puede citar una serie de lugares, ¿cierto?, pero el único y particularmente puntual en la costa es el de Cerro Esmeralda y Guantajaya. Por lo tanto, es muy importante y esto cobra mucha mayor relevancia con la cercanía a la mina de plata. Siguiente diapositiva. Bueno, en este contexto del Capacocha uno puede encontrar y relacionar, bueno, hoy día en custodia, ¿cierto?, lo que es el Museo Regional de Iquique, se encuentran todas estas piezas, ¿cierto?, desde esa época cuando fueron halladas en forma fortuita en el Cerro Esmeralda, y aparecen, ¿cierto?, todo este conjunto de cerámicas que son muy, muy finas, ¿cierto?, asociadas a lo que es el momento inca. Bueno, hay algunos de los diseños justamente o modelos de estas cerámicas que uno podría decir, bueno, se asocian mucho a lo que es inca cusqueño, pero también hay mucho de local en esto, ¿ya? Hay mucho de nuestros propios desarrollos regionales que tienen que ver, ¿cierto?, con estos contextos de Pica, Tarapacá, también, ¿cierto?, que se dan en nuestra zona y que tienen cierta influencia también en estos modelos. No olvidar, ¿cierto?, que podríamos pensar que muchas de estas ofrendas también están asociadas a contextos locales. Es decir, que gran parte seguramente se trajo del Cusco, desde la zona real inca, y otra parte también del contexto y de lo que es el ajuar funerario también tiene que haber sido contribuido por comunidades locales o por señores locales. Ya estamos hablando de autoridades de la época y de gente, ¿cierto?, que ostentaba algún grado importante, ¿cierto?, en lo que era la aristocracia indígena, que por sí, dijéramos, y por el propio Inca habían sido nombrados como administradores o curacas o señores principales, ¿cierto?, que surtían como una suerte de administradores del Inca en la zona. Bueno, hay destacar, ¿cierto?, que hay una serie de elementos materiales asociados como lo que es el muyu, que es un molusco, ¿cierto?, que es traído desde la zona, hoy día, ¿cierto?, parte del norte de Perú y parte de lo que es sur ecuatoriano. Ya es algo muy específico y muy codiciado también en su minuto, ¿cierto?, y muy preciado para el Inca. Todos estos elementos, ¿cierto?, están asociados justamente con ritos, ¿ya? Tienen una connotación ritual. Ahora, lo interesante de todo esto es cómo el contexto en sí, lo relaciona al lugar geográfico, en este caso, ¿cierto?, al espacio de lo que es Cerro Esmeralda y Guantajaya. Siguiente imagen. Bueno, en este devenir, yo voy a ir rápidamente, ¿cierto?, porque, como les decía, es muy extenso poder contar en detalle todo el proceso vivido por Guantajaya, pero sí vamos a tratar de resumir lo que más podamos. En este devenir histórico, ¿cierto?, uno puede efectivamente ya decir, bueno, que en el contacto hispano, ya a la llegada de los españoles, ¿cierto?, en el siglo XVI, hay un español, ¿cierto?, que hace un relato muy interesante, que es justamente don Pedro Pizarro. Ya Pedro Pizarro, justamente él, además tenía, ¿cierto?, explotaciones, sabemos que tenía explotaciones en el Cerro Guantajaya. Relata, bueno, la vida y las vicisitudes que le toca vivir a uno de los primeros encomenderos de Tarapacá, que es don Lucas Martínez Vegaso, ya que por allá en el año 1541 recibirá de manos, ¿cierto?, del virrey del Perú la encomienda de Tarapacá. Bueno, no es el único, pero sí es uno de los más importantes, y bueno, y en todo este proceso, ¿cierto?, que le toca vivir a Lucas Martínez, hay una serie de elementos que se van conjugando durante el proceso de esta encomienda. Y uno de los hitos más importantes de la encomienda es justamente Guantajaya. Guantajaya, ¿cierto?, por la labor que tiene en relación a las explotaciones de las minas, que está muy detallado en lo que es esta relación del descubrimiento y conquista, ¿cierto?, de los reinos del Perú, relatado por Pedro Pizarro. Ahora, hay un capítulo muy interesante de esto, bueno, hay varios investigadores que se han detenido justamente en poder estudiar específicamente lo que fue la explotación de la plata de parte de Lucas Martínez en esa época tan temprana, y cómo llega al lugar. Bueno, y esto se relaciona también con muchos relatos, con
en relación al origen de cómo se da a conocer el mineral. Y aquí Pedro Pizarro yo creo que hace uno de los relatos más interesantes en torno a cómo llegan al cerro justamente de Guantajaya, antes, ¿cierto?, Lucas Martínez Vegaso y sus huestes, justamente en un día en que él obliga, ¿cierto?, dice a los caciques para que le muestren este lugar. En ese mismo día dice que hay un temblor de tierra, ¿cierto? Se refiere a un temblor, a un sismo, ¿cierto? Bueno, muy recurrente en nuestra zona y siendo parte de Tarapacá, ¿cierto? Vivimos constantemente con los sismos, pero en ese momento, ¿cierto?, para los indígenas eso significaba también o tenía alguna relación directa a un descontento, ¿cierto?, de parte de las divinidades que eran como las custodias o protectoras de estos sitios. No olvidar la relación de Guantajaya como un cerro Huaca, ¿no? Y allí, en este momento, ¿cierto?, cuando Lucas va cruzando el desierto para llegar al lugar de Guantajaya, hacia la costa, por cierto, además, ¿cierto?, antes de llegar hay un eclipse. Ese mismo día hubo un eclipse. Por lo tanto, ya con eso demostraba, ¿cierto?, de alguna manera de que había un descontento de parte de las divinidades, sobre todo de parte del sol, de que no quería que se mostrara o se diera a conocer este lugar por ser un lugar sagrado. Entonces uno puede destacar muchas cosas de este relato, pero principalmente esto relacionarlo directamente, ¿cierto?, con lo que es la ocupación hispana de Guantajaya, ¿cierto?, y que tiene que ver con el periodo colonial temprano, colonial, ¿cierto?, ya medio y también tardío. Pero principalmente, ¿cierto?, asociado a este momento en que uno dice, bueno, el siglo XVI, es muy probable que en el cerro de Guantajaya sí hubiese habido vestigios también, ¿cierto?, de una ocupación indígena, prehispánica, ¿cierto?, también inca, por cierto, y eso explica las primeras ocupaciones en el cerro de San Simón. San Simón de Guantajaya es el lugar más antiguo de explotación, es donde probablemente, ¿cierto?, los indígenas se encuentran, ¿cierto?, justamente con estos afloramientos de plata, casi a flor de superficie, y que les llama la atención, ¿cierto?, y que esto empieza a ser finalmente explotado. Bueno, a la llegada de los españoles seguramente se encuentran con este lugar, pero además relacionan esto en forma muy directa, ¿cierto?, con también la existencia de una suerte como de pequeño campamento o pueblo que se relacionó inicialmente, muy tempranamente, en el Cerro San Simón. Eso está en tanto, dijéramos, vislumbrado en las investigaciones y en la crónica, pero también, ¿cierto?, desde lo arqueológico se puede ver y se puede leer también ese registro, con presencia de cerámicas coloniales, ¿cierto?, asociadas a estos asentamientos, ¿cierto?, en el Cerro San Simón, pero también a los últimos estudios realizados por algunos investigadores norteamericanos en relación, ¿cierto?, a lo que es el pueblo de San Lorenzo de Tarapacá Viejo, ¿cierto?, o Tarapacá Viejo, que es un sitio muy importante, ¿cierto?, administrativo, en la quebrada de Tarapacá, que estaría enfrente de donde hoy día está el pueblo de San Lorenzo actual. Y habría sido, ¿cierto?, en ese lugar, efectivamente, donde habrían sido llevados los primeros minerales para ser beneficiados, tanto en el tiempo inca como también después ya en la administración colonial de estas tierras. Y allí, ¿cierto?, se han podido encontrar y corroborar con registros de escoria, principalmente de estudios de lo que son, ¿cierto?, los restos que quedan después de la fundición o beneficio de los metales, y eso demuestra de que efectivamente el mineral que se está trayendo es del Cerro Guantajaya. Ahora, otros lugares importantes también relacionados durante el periodo colonial, principalmente a Guantajaya, serían la Pampa del Tamarugal, lo que hoy día es los alrededores de la Tirana, ¿cierto? La zona de la Huayca, Canchones, principalmente por la presencia de antiguas oficinas de beneficio de metales, ¿cierto? Muy tempranamente, ya hace el siglo XVII y XVIII, asentándose allí, ¿cierto?, estos llamados buitrones. Ya en estos lugares se efectuaba efectivamente, ¿cierto?, los beneficios de la plata que se traía de Guantajaya y de otros minerales de la costa o de los cerros costeros. Eso demuestra, ¿cierto?, efectivamente cómo Guantajaya se va relacionando no solamente con una historia local, ¿no?, se va extendiendo y va entrelazando esta lectura de todo lo que son los procesos que le va a tocar vivir, ese proceso histórico, por cierto, a lo que es, ¿cierto?, nuestra región de Tarapacá. Bueno, aquí en esta imagen yo creo que queda graficado, ¿cierto?, también parte de lo que fue la administración colonial, y uno de los elementos o documentos más importantes es este, ¿no? Este documento del siglo XVIII, datado en el año 1765, ¿cierto?, que corresponde a un levantamiento hecho, ¿cierto?, por, en ese entonces, el juez visitador de Minas, ¿cierto?, don Antonio Bryan, bueno, un sevillano, ¿cierto?, de apellido irlandés,
que le toca llegar a estas tierras, efectivamente enviado, ¿cierto?, por don Manuel de Amat y Junyent, que era el virrey de aquel entonces, que lo encomienda a hacer estudios, ¿cierto?, para hacer una suerte de auditoría al mineral. Bueno, eso a raíz de varias denuncias y quejas que le habían llegado al virrey, ¿cierto?, allá en Lima, por cartas de tarapaqueños y arequipeños, ¿cierto?, que decían un poco que existía una suerte de monopolio por parte, ¿cierto?, de algunas familias principalmente asociadas al mineral, y algunas cosas que no se estaban haciendo muy bien. Entonces, entre esas quejas, ¿cierto?, el virrey Amat dice, bueno, hay que mandar a alguien que pueda hacer un estudio más prolijo y poner un poco de orden, ¿cierto?, en las minas. Bueno, lo interesante de esto, ¿cierto?, con distintas investigaciones que se han hecho por parte de distintos historiadores, ¿cierto?, bueno, que demuestran que efectivamente O'Brien estuvo en Tarapacá, hizo esta suerte, ¿cierto?, de estudios en relación a cómo se estaba explotando la plata y si habían o no habían ciertas irregularidades. Por cierto que logró determinarlas, las encontró, ¿cierto? Bueno, eso demuestran por lo menos los estudios que se han hecho en torno a personajes muy distinguidos, por ejemplo, como don José Basilio de la Fuente, ¿cierto?, que son mineros muy fuertes y muy importantes en su minuto, ¿cierto? Y por tanto, con una influencia muy fuerte, tanto en lo administrativo, en lo eclesiástico, ¿cierto?, en la vida en general de Tarapacá. Vale destacar también que José Basilio de la Fuente es uno de los principales benefactores para la época y su gran parte, ¿cierto?, de su fortuna se sustenta justamente en esto, ¿no?, en Guantajaya, de aquí sale. Y bueno, eso hace justamente que en el siglo XVIII, por lo menos, Guantajaya demuestra una importancia a nivel local, ¿cierto? Y tiene que ver, ¿cierto?, justamente con cómo se va relacionando con las distintas familias también que están asociadas a la aristocracia tarapaqueña, arequipeña, ¿cierto? Y todo lo que va a ser el sur del Perú, o el sur del virreinato en ese tiempo. Bueno, eso demuestra justamente la razón de estos levantamientos. Este es uno de tantos. Se hicieron muchos levantamientos en torno a la información por parte de lo que era Guantajaya en sus minutos, sobre todo durante la administración colonial. Siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es una imagen muy interesante de don Francisco Javier de Mendizábal, es del año 1808. Demuestra, ¿cierto?, y nos muestra, ¿cierto?, es una acuarela sobre el pueblo de Guantajaya. Esta es una de las vistas más interesantes que tenemos porque nos muestra un poco la realidad, ¿cierto?, claramente con los ojos del acuarelista, ¿no?, con los ojos de la persona que realiza la imagen, un poco idealizada, ¿cierto?, estilizando los cerros y todo, pero por cierto que con un relato muy claro, ¿cierto?, de lo que era el mineral en aquel entonces. Nos muestra el pueblo, ¿cierto? Se pueden ver algunos hornos, algunas cocinas asociadas a las casas, las mismas construcciones, ¿cierto?, con lo que dice, lo que va a corroborar, bueno, los mismos relatos que existen de la época en torno a cómo eran construidas estas casas con el mismo caliche, ¿cierto?, o el material que se encontraba en el lugar. Bueno, uno de los grandes problemas, ¿cierto?, también que va a tener Guantajaya y que se ve graficado en este y en otros documentos, es el tema de la escasez del agua, ¿cierto? Y eso se relaciona también a que vivir en un ambiente tan agreste y tan árido como Guantajaya en su minuto, sobre todo en el periodo colonial, lo hacía más complejo porque el agua se traía, perdón, de otras latitudes, ¿cierto? Se trae de Arica primero, después se trae de Pisagua y se trae a través de lo que son las pequeñas, en ese momento, caletas, ¿cierto?, o puertos aledaños como el puerto de Iquique, por donde llega el agua, ¿cierto?, y se sube a Recua de Mula. También se traerá otro tanto también, ¿cierto?, de los oasis del interior. Pero eso hace de alguna manera, ¿cierto?, dilucidar en torno a cómo fue la vida en el periodo colonial en Guantajaya. Hoy día uno puede decir, ¿cierto?, que efectivamente conocemos mucho sobre cómo fue la vida en el desierto asociado al salitre, ¿no?, a las pampas salitreras, pero muy poco podemos decir de cómo fue la vida en estos minerales, ¿cierto?, y sobre todo en el mineral de Guantajaya en esta época, era mucho más temprano, en el siglo XVIII, con todas las dificultades, ¿cierto?, que eso significó también. Siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es una vista también, ¿cierto?, obtenida, ¿cierto?, de algunos estudios que se han relacionado, ¿cierto?, y se han hecho últimamente en torno, ¿cierto?, a lo que es Guantajaya. Y aquí se puede ver, ¿cierto?, un baile en el siglo XVIII, ¿cierto?, que dice que sería en el lugar de Guantajaya, en el sitio de Guantajaya. Bueno, llama mucho la atención, ¿cierto?, como suerte de trenzado. Uno diría, oye, mira, esto es muy parecido a las cuyacas, ¿no?, que uno lo puede ver hoy día en la festividad religiosa de nuestra Virgen del Carmen de la Tirana, ¿no?
y uno podría decir, mira, esto está asociado, ¿cierto? Tiene alguna relación. Bueno, eso es parte hoy día de varias investigaciones que se están desarrollando, sobre todo en torno a los orígenes de la misma festividad religiosa, sobre todo la Tirana y Tarapacá, ¿cierto? Que también están muy relacionadas también con lo que es Guantajaya. ¿Ya? Eso hoy día tiene una connotación en torno a los últimos estudios que se están realizando, a la luz, ¿cierto?, de la documentación que se ha ido encontrando para poder dilucidar, ¿cierto?, estos orígenes, ¿cierto?, de estas festividades, pero también hacia lo que van a ser los primeros peregrinos y devotos, ¿cierto?, asociados principalmente a mineros, que son mineros de La Plata. Y de allí van a ser, ¿cierto?, esta suerte de devoción. Siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí aparece un momento, ¿cierto?, muy importante, y voy a ir brevemente en honor al tiempo también, en torno a lo que es Guantajaya, pero principalmente a los personajes asociados, que casi de manera anecdótica uno diría, bueno, hay una serie de personajes importantes para la historia local, para la historia nacional, que están relacionados con Guantajaya y que incluso pasan las fronteras, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a ir contando, por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto?, la imagen a don William Bollard, ¿cierto?, que va a ser un importante naturalista. Él es de origen un ensayista de metales, yo diría, una suerte como metalurgista, ¿cierto?, un químico, un físico, bueno, como eran los naturalistas de esa época, ¿no? Sabían un poco de todo, pero principalmente, bueno, para nosotros, por lo menos dentro de la arqueología de Tarapacá, es casi el primer arqueólogo, porque es quien justamente hace las primeras observaciones, uno diría desde el punto de vista arqueológico, en relación, por ejemplo, a los geoglifos, a lo que son las huacas, ¿cierto? O los cementerios gentilares o prehispánicos, ¿cierto? Que están asociados en su minuto cuando Bollard le toca recorrer la región. Pero Bollard, ¿cierto?, resalta siendo un investigador en todo ámbito, ¿cierto? Pero que también tiene esa particularidad de que llega a Tarapacá por Guantajaya. Y, bueno, gran parte de su estudio, gran parte justamente de su permanencia, la va a hacer, ¿cierto?, en el mineral de Guantajaya, bueno, por cierto, recorriendo toda la región. Es un hombre que recorre y conoce muy bien la región en su minuto. Estamos hablando de las primeras décadas, ¿cierto?, del siglo XIX. Por lo tanto, es una persona que para el momento que le toca vivir también muy temprano, con descripciones muy detalladas, ¿cierto?, de lo que va a ser la vida en los pueblos, por ejemplo, la vida en el desierto, las rutas, ¿cierto? Hay una serie de observaciones de parte de Bollard que son muy transversales hacia la flora, hacia la fauna, hacia el registro arqueológico. Hay una serie de observaciones que hacen que este personaje sea muy importante. Y hoy día yo diría incluso muy poco valorado en torno a la contribución de Bollard a la región de Tarapacá y al estudio temprano de la región de Tarapacá. Pero hay que destacar, ¿cierto?, que es también quien hace muy buenas descripciones de Guantajaya, pero incluso, ¿cierto?, nos muestra algunas vistas que vamos a ver a continuación. Siguiente imagen, por favor. Este otro personaje también asociado, ¿cierto?, a Guantajaya y al personaje anterior, porque es muy amigo, uno diría casi compadre, de don William Bollard, que es don George Smith, quien está aquí en esta imagen, ¿cierto?, a continuación. Y George Smith, una de las pocas fotografías también conocidas de este personaje, que está relacionado, por cierto, a la industria del salitre en sus primeros momentos, ¿cierto?, la época de parada, es quien va a comenzar las explotaciones, ¿cierto?, en la zona de la Noria, lo que hoy día nosotros conocemos como el sector de la Noria, y ahí se va a instalar don George Smith muy tempranamente, de unos, podría decir, como casi de los inicialmente primitivos explotadores o beneficiadores de salitre. Pero George Smith tiene su génesis en Guantajaya, porque él llega justamente a Tarapacá, viene, ¿cierto?, invitado por un pariente a trabajar a las minas de Guantajaya. Y gran parte de esa experiencia minera, ¿cierto?, después se va a plasmar en lo que van a ser las oficinas de parada que él va a montar. Pero, por cierto, que uno podría decir hoy día de que Guantajaya es la cuna técnica, ¿cierto?, del salitre. O sea, gran parte de la experiencia que se va a sacar de La Plata, ¿cierto?, en cuanto al beneficio, en cuanto a los trabajos, en cuanto a las labores mismas, ¿cierto?, de minería, en la región después se van a plasmar y, por cierto, que se va a tecnificar en lo que va a ser la industria salitrera. Pero no olvidar que Guantajaya tiene un pasado platero, ¿cierto? Tiene un pasado argentífero. Y ese está asociado a esto, ¿no?, a Guantajaya. Bueno, hay que destacar también que George Smith es quien hace todos los dibujos, la gran parte de los dibujos, ¿cierto? Esboza todas las imágenes para la obra de William Bollard.
O sea, lo acompaña, va con él en las expediciones, ¿cierto? Es su compañero de viaje, pero él le va mostrando, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Va dibujando. Smith tiene la particularidad de tener este don, ¿cierto? De ser muy buen dibujante, y es quien hace las primeras vistas también de Guantajaya en ese momento. Así que es muy interesante George Smith como personaje, pero asociado a Guantajaya. Siguiente imagen. Bueno, otro personaje, bueno, esto ya salta un poco más, y lo que yo mencionaba, ¿cierto? Que Guantajaya es más que Tarapacá, y aquí Guantajaya se nos va para el lado del Perú. Bueno, no olvidar, ¿cierto? Que Tarapacá fue parte del Perú, ¿cierto? Antes de la guerra, y por cierto que estamos muy ligados al pasado también, ¿cierto? Con lo que es la hermana República del Perú. Pero uno de los personajes que resalta y que es políticamente muy importante en su minuto, fue 2 veces presidente del Perú, ¿cierto? Fue un tipo, ¿cierto?, muy importante para la política peruana también, que es don Ramón Castilla Marquesado, que está aquí en esta imagen, ¿cierto?, con vestido, ¿cierto?, muy elegantemente. Uno puede ver en esta imagen muchas imágenes de Ramón Castilla. A mí me gusta particularmente esta, porque uno lo puede ver retratado, ¿cierto? Uno dice de cuerpo completo, ¿no? Para ver cómo era el personaje, el talle del personaje, ¿cierto? Y claramente es una personalidad para la época. Bueno, él nació en el pueblo de San Lorenzo, Tarapacá, ¿cierto? Hacia 1797, pero también, ¿cierto?, tiene una vinculación directa con Guantajaya, puesto que su padre, ¿cierto?, don Pablo Castilla, había sido también minero, ¿cierto?, y azoguero de Guantajaya. Por tanto, ¿cierto?, hay una relación directa de él desde muy niño a lo que va a ser Guantajaya. Y su familia se va a mantener vinculada a la explotación de Guantajaya, incluso también con después, ¿cierto?, ya influencias también en lo que va a ser el salitre. En estas primeras oficinas de parada también, ¿cierto?, la familia Castilla tuvo participación también. Por lo tanto, uno habla de que Ramón Castilla está muy ligado también a la historia de Tarapacá por ser un tarapaqueño, pero además, ¿cierto?, por estar vinculado tempranamente también en lo que va a ser la explotación a nivel familiar, sobre todo de lo que es Guantajaya. Siguiente imagen, por favor. Bueno, este otro personaje, bueno, podríamos decir que casi a la importancia del anterior, ¿no? Casi como Ramón Castilla, también es don Antonio Gutiérrez de la Fuente. Don Antonio Gutiérrez de la Fuente es quien está aquí en esta imagen, ¿cierto?, representado. Fue también presidente del Perú, ¿cierto? Le tocó vivir distintos momentos, ¿cierto?, y vicisitudes. Uno podría decir un tipo que políticamente está como siempre arriba y abajo. Es muy interesante la vida de Antonio Gutiérrez de la Fuente. No voy a entrar en detalles, pero sí decir que al principio con el personaje anterior, ¿cierto?, se llevaban bien por ser paisanos, uno diría, ¿no?, tarapaqueños, tener un origen en común, pero después con muchas diferencias, ¿cierto? En algún minuto con diferencias muy marcadas, que ya después, ¿cierto?, no se querían mucho. Y por cierto, uno podría decir, bueno, eso pasa, ¿no?, hasta el día de hoy, en lo que es la palestra política, y sobre todo la palestra política de ese momento. Estamos hablando de un Tarapacá, ¿cierto?, que también es parte de una provincia muy extremo sur, ¿cierto?, que está como alejado de lo administrativo. Bueno, no sé si ha cambiado mucho eso, y que tiene, ¿cierto?, efectivamente, ¿cierto?, estas raíces casi como de caudillo, ¿cierto?, también asociado a personajes o líderes locales, ¿cierto? Y uno de estos personajes locales, bueno, fue también senador por Tarapacá, al igual que Ramón Castilla, don Antonio Gutiérrez de la Fuente. Él es hijo, ¿cierto?, de un minero de Guantajaya, y tiene la particularidad de que nace en Guantajaya y es nieto directo, ¿cierto?, de don José Basilio de la Fuente, el personaje que mencionábamos anteriormente. Había sido uno de los hombres más importantes en el siglo XVIII de Guantajaya y del sur peruano. Pero, por cierto, que Antonio Gutiérrez de la Fuente tiene esa particularidad, que es un presidente peruano nacido en el sitio de Guantajaya. Siguiente imagen, por favor. Este es otro personaje también, bueno, lo conocemos muy bien, ¿cierto?, por su participación en la Guerra del Pacífico. Él es don Alfonso Ugarte Bernal, nacido también, ¿cierto?, en el pueblo administrativo de San Lorenzo de Tarapacá, ¿cierto?, hacia 1847, más o menos. Y es un personaje muy importante, ¿cierto?, no solamente por la participación que él tiene como héroe, ¿cierto?, de la guerra para la República del Perú, sino que también, ¿cierto?, por ser un tarapaqueño, ¿no?, un iquiqueño también uno podría decir, porque se cría desde muy niño y se vincula mucho a lo que es el puerto de Iquique, siendo el tarapaqueño, pero su familia, ¿cierto?, muy tempranamente también tiene labores y tiene una serie de acciones, ¿cierto?, mineras asociadas a lo que es Guantajaya.
sin duda, ¿cierto?, que Ugarte va a destacar después en lo que es la industria del salitre, y es conocido como un industrial salitrero, ¿cierto?, en su mejor momento, pero demuestra, ¿cierto?, de que anterior a eso, y de hecho lo mantienen muy posterior incluso a su muerte, y eso es después relatado en el testamento del propio Alfonso Ugarte, queda su hermana, ¿no?, doña Isabel Ugarte Bernal, con estas minas y distintas labores que ellos mantenían en Guantajaya. O sea, hablamos de que cómo se vinculan estas familias tarapaqueñas, ¿cierto?, con personajes tan importantes como Alfonso Ugarte, aquí presente, ¿cierto?, relacionado directamente a Guantajaya. Siguiente imagen, por favor. Bueno, esto es lo que yo les mencionaba, ¿cierto?, en torno a George Smith. Este es uno de los dibujos de George Smith para la obra de William Ballard, que es publicada, ¿cierto?, en unos boletines, ¿cierto?, en Inglaterra posteriormente, ¿cierto? Estas son algunas imágenes encontradas en algunas bibliotecas, ¿cierto? Uno puede decir que aquí uno tiene una vista general de Guantajaya. En sí se puede apreciar algo que es muy importante para la época y que lo que más resalta de Guantajaya, que es la iglesia, ¿no? Llama la atención una iglesia muy temprana, del siglo XVIII, datada en el siglo XVIII, ya la veíamos presente en esa imagen de Francisco Javier de Mendizábal, claro que sí, la torre, lo que hace sospechar que la torre podría ser un poquito posterior, y que claramente, ¿cierto?, está relacionado a estas construcciones de tabla, de madera, y eso es muy curioso, ¿cierto? Uno lo relaciona eso hoy día y dice, bueno, eso es época del salitre, pero uno puede irse un poquito más atrás y encontrar que ya en la época de la plata también había relación a esto. Y eso demuestra también cómo va cambiando el registro material, ¿cierto?, en Guantajaya, o sea, desde que es explotación prehispánica hasta que pasa, ¿cierto?, a ser la época de la colonia, ya un asentamiento propiamente tal, a los pies del Cerro de San Agustín, pero en este caso, ¿cierto?, con una vista general del sitio, del pueblo, en el siglo XIX, como es esta vista que nos muestra don George Smith para la obra de William Ballard. Siguiente imagen. Aquí la misma vista también del pueblo de Guantajaya, también de George Smith, pero aquí tiene la particularidad, ¿cierto?, que se dibuja, ¿no? Ahí abajo se puede ver el personaje, aquí lo voy a mostrar. Está como acostadito, así mirando el pueblo, tiene su brújula, su cuaderno de campo, ¿cierto?, mirando lo que es Guantajaya. Acá hay un dato muy interesante, ¿cierto?, porque aquí uno puede relacionar con y es muy curioso, ¿cierto?, desde el punto de vista del registro arqueológico y decir, bueno, cómo nos apoyan o cómo sirve el cruzar esta información desde lo que es el registro documental o historiográfico con los datos arqueológicos y materiales de terreno. Uno puede decir, bueno, en esto podría encontrar una serie de elementos asociados a lo que son el asentamiento, como los basurales históricos, coloniales y republicanos que uno puede encontrar hasta el día de hoy en el sitio de Guantajaya, pero principalmente a un sitio muy relacionado y que vivía hasta el día de hoy existe, ¿cierto?, que es el cementerio peruano, lo que nosotros llamamos como cementerio peruano de Guantajaya, y que está graficado en esta imagen, que tiene la particularidad también de que existe un libro también, ¿cierto?, de funciones, de entierros que se realizaron en este mismo cementerio. Tenemos la suerte de tener ese registro hoy todavía en pie, con los muros bueno, delimitantes del sitio y con las tumbas allí. Claro que sin cruces en superficie, que no es el caso, ¿cierto?, como es el otro sitio también, el cementerio chileno, que está un poco más distante de este otro, y que corresponde justamente a épocas ya posteriores de ocupación del sitio Guantajaya. Siguiente imagen, por favor. Bueno, aquí una de las vistas, ¿cierto?, más hermosas, ¿cierto?, y curiosas también del sitio Guantajaya, donde uno puede ver, ¿cierto?, el pueblo, se aprecian las calles del pueblo, las construcciones. Esta imagen es de mediados, un poco yo creo que finales del siglo XIX, hacia 1890. Recordemos que la iglesia se va a desplomar por falta de mantención en 1895, así aparece, ¿cierto?, en los distintos documentos, ¿cierto?, de la época. Y parece ser un momento en que hubo una fiesta, un encuentro, algo importante en Guantajaya, porque la gente se ve muy elegantemente vestida. Uno puede ver el torreón ahí, ¿cierto?, con esta característica que tenía de ser de tabla, ¿cierto?, de madera, pero muy elegante, muy bonito, ¿cierto?, muy vistoso, pero para la época ciertamente uno lo puede decir un poco deteriorado, le faltan tablas, ¿cierto?, le faltan algunos pedazos ahí el campanario ya, y eso demuestra y va relatando, ¿cierto?, hay un relato relacionado a cómo Guantajaya tiene sus momentos de pic, ¿cierto?, con mucha población y con mucha importancia hacia el sitio, con ocupaciones activas en las mismas labores, pero hay momentos también de bajas de explotación de minerales que obedece, ¿cierto?, a
la misma razón de las explotaciones, ¿cierto? De cómo se da y cómo aparece, ¿cierto? Las vetas en lo que es Guantajaya. No voy a entrar en detalles más técnicos, ¿cierto? Desde el punto de vista geológico, pero sí decir, ¿cierto?, que Guantajaya tiene esa particularidad de presentar este metal casi puro que fue llamado papa de plata, o las famosas papas de plata, que ya en la crónica temprana del siglo XVI también ya aparecen mencionadas por el propio Pedro Pizarro, y así va a ser durante mucho tiempo, ¿cierto?, en que aparezcan estas bolas de plata casi como una suerte de pepitas de plata muy grandes, ¿cierto?, del tamaño de una papa. Eso justamente hace que le llamen de esa forma. Y eso sabemos, ¿cierto?, que hace que Guantajaya también sea y tenga en su minuto, ¿cierto?, estos altos y bajos en relación a cómo se va dando la explotación a lo largo del tiempo. Eso, no sé si queda alguna otra imagen. Creo que falta una imagen más al final. Siguiente ¿Está viendo, imagen. Víctor? Sí, falta una imagen más, creo que hay una vista, esa misma. Claro, esta vista, ¿cierto?, ya para ir cerrando en relación, ¿cierto?, a lo que es el sitio Guantajaya en sí. Esta es una fotografía que yo mismo tomé, ¿cierto?, en el sector del cementerio chileno. Este cementerio sí tiene cruces en superficie, sí presenta una serie, ¿cierto?, de elementos que hasta el día de hoy uno puede encontrar, y que si uno lo viese y no supiese con exactitud qué lugar es, diría, oye, este es un cementerio salitero, un cementerio de La Pampa, ¿no? En alguna oficina salitera por ahí perdida del desierto de Tarapacá. Pero no, es un cementerio, ¿cierto?, asociado a los mineros de Guantajaya, pero ya en el periodo chileno. Este cementerio, ¿cierto?, comienza a ocuparse en 1880 en adelante, cuando se deja de ocupar el peruano, ¿cierto?, el anterior, seguramente por colapso y justamente por un tema de espacio, y se trasladan a este otro lugar y comienzan las sepultaciones aquí. Por lo menos se mantienen hasta la década del 30, el 40, que sabemos que todavía se sepultaron las últimas personas. Y eso justamente obedece a lo que yo les comentaba en relación a los distintos momentos de ocupación de Guantajaya. Bueno, eso ha sido un poco parte de lo que yo he querido compartir esta mañana con ustedes. Bueno, no sé si hay preguntas y consultas, me imagino que hay varias también. Y bueno, agradecer este momento, ¿cierto?, de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Agradecer como pusieron ahí en los comentarios, tu generosa conferencia, ya que envuelve toda la complejidad que tiene este sitio patrimonial de Guantajaya. Y también aquí recoger una de las preguntas que están expuestas en el chat, donde dice, ¿tienen georreferenciado el sitio de los hallazgos mencionados en el Cerro Esmeralda, por ejemplo? A ver, de Cerro Esmeralda efectivamente sabemos más o menos la ubicación o la localización, no exactamente, pero sí por los relatos, uno casi diría como por la historia oral, recordarse que Cerro Esmeralda fue encontrado de forma fortuita, cuando se hacían las instalaciones, ¿cierto?, para este lugar, ¿cierto?, llamado Cerro Las Antenas, en ese sector, donde efectivamente hasta el día de hoy, ¿cierto?, la Fuerza Aérea de Chile tiene una suerte como de base, ¿no?, donde ellos tienen sus operaciones allí. De hecho, el sector está impedido del paso, dijeron, no es de libre acceso. Ya el lugar casi exacto, muy cercano donde habría sido este hallazgo. Recordar que fue realizado, ¿cierto?, por la misma cuadrilla de trabajadores que en su minuto estuvieron allí laborando, y eso llegó a oídos de en aquel entonces las autoridades de la época, y sobre todo de las personas que en ese momento estaban en el museo, lo que diría el Museo Regional de Iquique, sobre todo la persona de don Jorge Checura. Ya destacar a don Jorge Checura, que fue quien gestionó también todo lo que fue el rescate, y en parte, bueno, hay algunos relatos que creo que vale la pena compartirlos con ustedes también. Yo lo recuerdo haberlo escuchado, ¿cierto?, en relación a gente que estuvo apoyando a don Jorge en su minuto. Cuando se hicieron las labores de rescate, él decía que habían podido recuperar gran parte del ajuar, pero habían varios elementos que nunca se recuperaron. Por ejemplo, 2 estatuillas de plata. Había una estatuilla que correspondía a un camélido, ¿ya?, y una estatuilla de plata asociada a una imagen o figura antropomorfa. ¿Ya? Esto es muy particular en los Capacocha, y por ejemplo el Niño del Cerro del Plomo tiene esas estatuillas, ¿cierto? Uno puede decir que se relacionan casi como un patrón de rito, y los elementos que se incluyen en los Capacocha son casi siempre los mismos. Por lo tanto, era extraño
de que no tuviese el Capacocha de Cerro Esmeralda esos elementos. Entonces finalmente se perdieron, pero nunca fueron encontrados. Eso. Gracias, Víctor. Aquí vamos a pedirle ahí a nuestros colegas, compañeros, las personas que están conectadas ahí que vayan realizando y dejando sus preguntas en el chat. Aquí Paula nos dice una pregunta que no me quedó tan clara. ¿Qué evidencias hay sobre el ocupamiento pre-incaico? Si nos puedes profundizar en ese área, Víctor. Bueno, aparte de cierto de la relación con el Capacocha, está también este sitio ya lo que tiene que ver directamente con la explotación inca de Huantajaya en el Cerro San Simón. Hay una documentación temprana, ¿cierto?, asociada justamente a don Antonio O'Brien, lo que yo mostraba, ¿cierto?, en el plano levantado por el propio O'Brien en el siglo XVIII, donde él muestra el Cerro San Simón y dice, ¿cierto?, uno puede leer ahí las leyendas del plano y buscar, ¿cierto?, el lugar donde él habla de los llamados pozos de la gentilidad. Él dice los pozos que se explotaron en su descripción en el tiempo del Inca o en el tiempo de la gentilidad, para referirse, ¿cierto?, a épocas pretéritas o para referirse específicamente antes de la llegada de los españoles. Entonces, esos primeros lugares están documentados y la explotación incaica, por tanto, documentada desde lo historiográfico, estaría dada en el Cerro San Simón. Ahora, en cuanto al registro material, yo solo puedo adelantar y decir que existen algunos lugares, sobre todo en esa área, asociada, ¿cierto?, a presencia, por ejemplo, de ocupación inca, con cerámica, Inca Cusco, Inca local, ¿cierto? Bueno, nosotros no hemos dado las coordenadas, ¿cierto?, los datos de ubicación exactos por un tema de resguardo también del sitio. Bueno, recordemos que Huantajaya, durante su proceso también de declaratoria, pasaron muchos años, estuvimos a la espera más de 10 años, ¿cierto?, que finalmente se pudiera completar la declaratoria. Entonces, cuando todo este levantamiento de sitios se hace, ¿cierto?, efectivamente estamos casi vulnerables, ¿no? Estuvimos 10 años ahí un poco a la buena de Dios, diría uno, esperando, ¿cierto?, de que esto finalmente fuera protegido. Entonces, los sitios existen, están, bueno, el Consejo Monumento tiene conocimiento de estos lugares, ¿cierto?, ellos tienen las coordenadas y todo, y allí uno puede ver lo material, lo diría, oye, ¿dónde encuentras justamente, dónde puede tocar y decir, oye, mira, aquí estuvieron los incas, esos lugares existen y están? Y bueno, ya cuando el sitio tenga, por cierto, su plan de manejo, esté protegido, ¿cierto?, y ya veamos que hay un control y una administración efectiva, estos sitios ya se darán a conocer, sobre todo este lugar que yo mencionaba, que es la Cueva del Inca, ¿cierto?, del Cerro de San Simón. Gracias, Víctor. Creo que aquí un poco nos fuiste adelantando la respuesta a la siguiente pregunta que nos hacía Yerko, respecto a si existe antecedentes de por qué se desmantela Huantajaya. ¿Ya? Y como segunda pregunta dice, conocer un poco del plan de gestión en el corto y mediano plazo del sitio patrimonial Huantajaya. Ya, bueno, respondo la primera consulta, ¿cierto?, en relación al desmantelamiento de Huantajaya. Yo creo que esto comienza muy tempranamente, ¿eh? Uno podría decir desde que Huantajaya es Huantajaya, ¿cierto?, comienza un proceso constante, y eso es porque es un sitio minero. Entonces hay mucho de campamento, ¿cierto?, hay muchos de elementos que se van levantando casi en forma fortuita, ¿cierto?, donde aparece una buena veta y se comienza una nueva explotación, es ahí donde se levanta un campamento, pero siempre asociaste como centro administrativo que estaba, ¿cierto?, a lo que hoy día son las partes, como dijéramos, a los pies del Cerro San Agustín y del San Simón. Es allí donde se va a desarrollar el pueblo de Huantajaya con su iglesia. Sabemos que tuvo escuelas, ¿cierto?, que tuvo un juzgado pequeño, ¿cierto?, que tuvo sus calles bien pintorescas, pero no dejaba de ser un pueblito minero, o sea, un pequeño pueblo minero enclavado en medio de los cerros de la costa. Por supuesto, ¿cierto?, y un poco haciendo relación a como yo he titulado esta ponencia, ¿no?, con perdido entre medio de la Camanchaca, que es nuestra niebla, ¿no?, nuestra niebla costera. Y por cierto que ese desmantelamiento, ¿cierto?, va a comenzar una vez que ya estas explotaciones comienzan a decaer. Hablamos de momentos como por ejemplo el siglo XVI, que seguramente las primeras explotaciones sobre la cima del San Simón se van dejando en forma paulatina. Bueno, hay que mencionar ahí que en el siglo XVI se pierde en algún minuto el rastro, ¿cierto?, de Huantajaya, y aparece después un nuevo redescubridor hacia ya el siglo XVIII, ¿no?, a los inicios del siglo XVIII con don Bartolomé de Loaiza, ¿cierto?, que hay un relato ahí del famoso
indígena llamado Cacamate, ¿cierto? O Cucumate, que lo lleva al lugar y le muestra, ¿cierto? Y ahí viene un poco la leyenda también de la mano de cómo se encuentra Guantajaya. Entonces uno puede decir que los distintos momentos que le toca vivir a Guantajaya, y así lo han relacionado los distintos historiadores, investigadores del sitio, en relación a la explotación misma, uno podría decir que hay momentos de un pic muy alto de explotación, como también hay momentos de muchas bajas. Y eso hace justamente de que el sitio se ocupe y se abandone muchas veces. Por lo tanto, en ese abandonar aparecen estos desmantelamientos, aparecen estos desarmes de sitios, que finalmente se concretan ya hacia finales del siglo XIX, ya con el desplome también de la iglesia. O sea, uno de los hitos más importantes, uno pudiera decirlo, y bueno, tú, Carla, lo podías graficar mucho más, ¿cierto?, en relación a la arquitectura minera de Guantajaya, y diría, mira, oye, la iglesia, que era lo más portentoso, se pierde porque ya nadie va al lugar, no hay mantención del sitio, y finalmente esto colapsa, ¿no? Y ahí ya, desde ese colapso que está documentado en la prensa local, en 1895, dice, cuando se cae la iglesia de Guantajaya, la gente comienza a llevarse las cosas. Entonces, muchos de los elementos que salen de ahí van a dar también a las oficinas salitreras. O sea, seguramente, bueno, hay un relato allí en relación a que, por ejemplo, las primeras oficinas de parada se armaron en lo que hoy día es el área del cantón norte, ¿cierto?, de las salitreras, donde están las oficinas salitreras más antiguas, con gran parte de los desarmes y las cosas que salieron de Guantajaya. Y de allí, y eso hace relación a lo que yo mencionaba, que estas familias mineras, de tradición minera tarapaqueña, ¿cierto?, que habían tenido origen en La Plata, después van a incursionar en el salitre. O sea, estos capitales no es que se extingan, sino que se cambian nomás de rubro y se van a trabajar a la pampa. De hecho, hay algunos estudios en relación, por ejemplo, a las sepultaciones mismas que se hacen en Guantajaya, donde dicen que muchas de las personas que van siendo o se llevan a Guantajaya para ser sepultados en ese panteón que yo les mostraba, dice que murieron en los salitres, ¿cierto? Para referirse a gente que había fallecido en la pampa salitera, seguramente en las oficinas de parada, y después son llevados a sepultar a Guantajaya porque era el lugar donde habían nacido. Entonces, hay una vinculación al territorio y hay una unión directa, ¿cierto?, al lugar donde tú naces. Por lo tanto, Guantajaya es eso, ¿no? Es identidad minera en su minuto, pero que se va perdiendo y se va como diluyendo en el tiempo. No te escuchamos, Carla. Sí, no te escuchamos. Perdón. Ahí sí. Ahí sí. Sí, aquí hay otras preguntas y una de ellas que nos conversabas el otro día junto a Jimena respecto a Ramón de Castilla. Aquí Yerko nos dice cuya casa está en Covadonga con Wilson. Entiendo la administra la Universidad de Tarapacá. No sé ahí si pudieras alguna forma de proteger, dice acá Yerko. Bueno, eso justamente Castilla, lo que yo mencionaba, que es un personaje muy importante. Ahora, no sabemos a ciencia cierta. Ahora, sí la tradición oral, ¿cierto?, iquiqueña antigua, dice que esa casa que estuvo ahí en Covadonga perteneció a don Ramón de Castilla, y que Castilla, ¿cierto?, cuando venía a Iquique, él visitaba esa casa. Ahora, no tenemos una relación directa. Yo sé que hay algunos investigadores que han estado trabajando el tema, ¿cierto?, en relación, y no han podido determinar efectivamente que la casa haya pertenecido a don Ramón Castilla. Ahora, probablemente Castilla, seguramente por ser el Morro, uno de los barrios fundacionales de Iquique, ¿cierto?, es donde Castilla debe haber tenido muchos amigos. De hecho, hay una familia del Morro también, los Lafren, ¿cierto?, que estuvieron emparentados con la familia Castilla, principalmente con la familia Marquesado, ¿no?, la familia materna de don Ramón Castilla. Y allí seguramente hubo mucha vinculación de Castilla a sus amigos, y él tiene que haber venido aquí, ¿cierto?, y haber visitado y haber venido no solamente a esa casa, seguramente visitaba muchas casas ahí en el Morro cuando pasaba por la ciudad. Eso en relación a don Ramón Castilla. Y aquí bueno, Ángel Cabeza te felicita, Víctor, dice, excelente exposición de parte ahí de la Universidad de Tarapacá. Paula nos pregunta, te pregunta, ¿hay algún otro asentamiento minero de esta antigüedad y de estas dimensiones en Chile? ¿Se puede comparar con otros asentamientos similares en Perú? Y dice, y vuelvo a preguntar, ¿hay registro de algún asentamiento antes de la llegada de los incas? A ver,
vamos por partes, porque en verdad son varias preguntas en una. Bueno, esto de relacionar a Guantajaya con otros lugares es muy interesante, porque uno podría decir, bueno, Guantajaya fue el único lugar, o hubieron otros lugares. Bueno, en la región misma, uno podría decir de que sí, hay otros sitios muy similares, pero no de la misma envergadura, ¿eh? Por ejemplo, el Cerro Santa Rosa, que también es otro lugar también de explotación muy cercano a lo que es Guantajaya, también es un mineral de plata costero. Hay varios lugares también asociados a eso, y yo creo que Santa Rosa es otro, y uno podría decir cuál es el símil de Guantajaya, pero a una escala más pequeñita es Santa Rosa, y ese lugar, ¿cierto?, tuvo también un pequeño pueblo, tuvo un cementerio, la gente habitó en ese lugar, ¿cierto?, explotaron las minas, pero al igual que Guantajaya después fue abandonado. Y en cierto modo también existen otros lugares, muchos minerales, ¿cierto?, que son explotados tanto en tiempos prehispánicos como también en tiempos coloniales, ¿cierto?, por tradición, en la región, como por ejemplo las minas de Chanabaya, ¿cierto? Chayacoyo, más al interior, ¿cierto? Hay una serie de lugares, ¿cierto?, que uno podría nombrar en torno a lo que es la región de Tarapacá con explotaciones, pero yo creo que ninguno o muy pocos con las mismas características que Guantajaya. Guantajaya es muy particular y desarrolla toda una vida con una población bastante importante en su minuto. Ahora, eso tiene que ver justamente por ser un polo de explotación muy importante, y aunque eso, claro, ha sido muy cuestionado en algún minuto por los historiadores, porque claro, eso no se ve reflejado, quizás en los ingresos, por ejemplo, de las cajas reales. Las cajas reales son los lugares donde se lleva la plata a quintar, ¿cierto? Como uno diría hoy día, a pagar el impuesto, ¿no? A pagar el IVA, ¿cierto? Y en ese sentido, la plata que se sacaba, por ejemplo, en el siglo XVIII, se pierde mucho el rastro y se dice, bueno, no era tanto, parece, no era tan importante el mineral porque no hay mucho registro de esa explotación en las cajas reales. Por ejemplo, de Potosí, de Caranga, de Espíritu Santo, lo que hoy día es Bolivia, y después las cajas reales de Tacna, ¿no? Cuando pasa a ser Tacna ya el lugar donde se lleva la plata a quintar. Pero ahí hay algunos elementos, ¿cierto?, que no hemos olvidado, y en los últimos estudios, por ejemplo, en relación al testamento de don José Basilio Lafuente, estudios que hace el destacado investigador, ¿cierto?, don Jorge Hidalgo, en relación al testamento de este personaje, y él dice, bueno, hay mucha plata que se explotaba, que salía, pero que efectivamente más era contrabando, que era lo que se llevaba efectivamente a quintar. Entonces, José Basilio Lafuente es un hombre muy rico, muy importante, pero no hay que olvidar que, recordemos que ya había sido de alguna forma denunciado y acusado a las autoridades, por algo el virrey Amat mandó a Antonio Bryan a hacerle una auditoría. O sea, habían cosas que no estaban cuadrando muy bien en los cuadernos, ¿cierto?, de ingresos, y eso dice que Basilio Lafuente, seguramente muchos mineros de la época sacaron mucha plata por el puerto de Iquique, que no era plata, dijéramos, uno podría decir bien habida, ¿no?, que no sale quintada. Pero por cierto que hay muchas cosas que se cambian finalmente por mercadería, por productos, y eso le va a tocar, ese rol le va a tocar a Iquique, sin ser, y eso es destacarlo, ¿no? Iquique nunca fue el Puerto de la Plata. El Puerto de la Plata es Arica. Arica tiene la autorización real para hacer esas explotaciones, pero no así Iquique. ¿Ya? Entonces lo que se sacaba por acá, se sacaba a la mala, uno podría decir. Eso. Gracias, Víctor, por tu respuesta. Aquí Carla Leiva dice, excelente exposición, gracias por la disposición para presentar este invaluable patrimonio arqueológico, Víctor. Y esta reflexión o pregunta, te quería comentar, Víctor, era a propósito de que tú nos comentas de esta identidad minera de Tarapacá o de este sector norte de Chile, ¿cómo se conecta con las actuales, como un poco las actividades que hoy día la comunidad, particularmente de Alto Hospicio, se apropia de este sector? Que el otro día tú nos comentabas algo, ha provocado que aparezcan estos actores estratégicos del patrimonio para su protección, para su cuidado. Si nos puedes comentar desde esa área. Si bien, yo creo que has tocado un punto muy importante, Carla, en relación a la participación y al rol de la comunidad, ¿no? Yo creo que la comunidad ha jugado un rol súper importante en la protección del sitio, y eso hay que destacarlo, y eso es desde un comienzo, o sea, desde que partió justamente este primer equipo, ¿cierto?, de profesionales y de especialistas para poder finalmente solicitar esta declaratoria de monumento histórico, ¿cierto?, a el Consejo de Monumentos Nacionales. Estuvo siempre la gente de Alto Hospicio, ¿cierto?, al lado nuestro, o sea, caminaron este camino junto con nosotros, la comunidad,
y nunca flaquearon. O sea, siempre estuvieron allí. De hecho, en esa larga espera de 10 años, si no hubiese sido, ¿cierto?, por el cuidado de la propia comunidad de Alto Hospicio, de grupos como, por ejemplo, ¿cierto?, que yo quiero destacar, ¿cierto?, de lo que son, ¿cierto?, los protectores del patrimonio, ¿cierto?, que es una entidad formada en Alto Hospicio por hospicianos, ¿cierto?, por gente, por señoras, por jóvenes de la comunidad de Alto Hospicio, que es muy loable, ¿cierto?, destacar la labor que ellos han desarrollado de protección al sitio. Efectivamente, ¿cierto?, han sido ellas, ¿cierto?, las verdaderas custodias, no podría decir las custodias, ¿cierto?, y las cuidadoras del sitio. Porque cada vez que, por ejemplo, aparece un basural clandestino nuevo, muy cercano al sitio, ellas van, limpian, ¿cierto?, realizan las labores, uno diría así como más de terreno, ¿no?, que van allá con su escobita y van a limpiar, a barrer, ¿cierto?, a ordenar. Y el sitio, en cierto modo, ¿cierto?, se ha mantenido y protegido gracias a ese compromiso que ellas tienen. Ahí destacar también, ¿cierto?, bueno, roles como desde el punto de vista, ¿cierto?, más estratégico, de parte de la misma Municipalidad de Alto Hospicio, de la mano, ¿cierto?, de la señora Patricia Fuente, que yo podría nombrar un montón de personas que estuvieron de alguna manera vinculadas a esta protección, que es infinita. O sea, la lista es muy grande. Uno podría decir tanta gente que algunos, ¿cierto?, hoy día nos acompañan y nos están escuchando a través de las redes sociales también, que, bueno, pido las disculpas si alguno se me queda, ¿cierto?, en el tintero, efectivamente, porque ha sido tanta gente la que ha colaborado. Y uno puede decir que el patrimonio en sí no es algo que uno coloca en una vitrina y lo pone ahí, ¿cierto?, a admirar para que finalmente, ¿cierto?, esto sea visto por las nuevas generaciones. Yo creo que el patrimonio se mantiene vivo a medida que uno logra esa conexión del patrimonio con la comunidad. O sea, cuando uno logra que la comunidad se sienta identificada con lo que allí está, y conozca, ¿cierto?, el valor de lo que uno tiene como patrimonio cultural, uno puede decir, sí, el patrimonio asegura en parte, ¿cierto?, de que esa identidad, de que esos valores se van a mantener en el tiempo. Pero el deterioro por sí es natural. O sea, uno podría decir cuán deteriorado, y esa ha sido un poco la crítica, ¿cierto?, en torno al sitio de Guantajaya, que quizás tardamos muchos años, ¿cierto?, en declararlo y en protegerlo, que perdimos muchos lugares, que perdimos muchos sitios emblemáticos del mismo lugar, pero en sí uno podría decir de que efectivamente ese proceso de deterioro y de también, ¿cierto?, de desmantelamiento, ¿no?, que nos decían en las preguntas, fue un proceso también asociado a las mismas explotaciones del sitio. El sitio se siguió arrendando, incluso en la década de los 90, 80, ¿cierto?, hubieron varios hallazgos de cuerpos, de restos bioantropológicos que fueron removidos por maquinaria que seguía explotando Guantajaya, incluso en la década de los 90. Entonces uno puede decir que todos los iquiqueños, gran parte de los iquiqueños tarapaqueños, tienen una memoria también vinculada a Guantajaya. Y allí ese vínculo, ¿cierto?, efectivamente que el patrimonio genera estos lazos afectivos e identitarios, ¿no?, con lo que es el registro material. O sea, más allá de lo material, de lo que uno podría ver en el sitio, uno dice, qué importante es este lugar, ¿cierto?, porque está relacionado no solo a la historia de mi región, sino que a la historia nacional, ¿cierto?, de un país y de otros países, ¿no? Uno puede ver todos estos personajes hoy día, ¿cierto?, de Perú, de Bolivia, Argentina, cómo se relacionaron, bueno, de Inglaterra, ¿no?, mucha gente que vino de Europa también, y eso hace que nuestra región también sea multicultural. Y allí uno puede decir que esa multiculturalidad viene de muy atrás. Ahora, hay otro elemento muy importante que no quiero que se me escape, que es justamente la presencia afrodescendiente, ¿no?, en Guantajaya. Hoy día hay distintos estudios, distintos equipos que están investigando justamente la presencia afrodescendiente en Tarapacá, y uno de esos hitos justamente de presencia afro en Tarapacá es Guantajaya. Y eso es porque muchas de estas personas, ¿cierto?, y familias completas son llevadas a trabajar a las minas de Guantajaya, tanto en la época colonial como en la época republicana peruana. Eso demuestra, ¿cierto?, de que Guantajaya tiene esa relevancia para lo que va a ser también la identidad y cómo se va construyendo ese relato hoy día a la luz de los nuevos antecedentes. Eso. Gracias, Víctor. Qué maravilloso ese relato de cómo se conecta la identidad, ¿cierto?, con el patrimonio y cómo va generando esto que tú nos relatas con la comunidad, esta conexión. Aquí una última pregunta para ya ahí darle la palabra a Jimena para el cierre. Dice, muchas gracias por ilustrarnos con nuestra historia sobre las exploraciones y explotación minera. ¿Existe registro cómo hacían la explotación? ¿Hacían túneles?
A ver, esa pregunta es muy interesante porque permite, ¿cierto?, entrar ya en un detalle mucho más técnico. Uno diría, oye, ¿cómo se explotó finalmente? Bueno, uno puede decir que inicialmente en la época prehispánica, lo que yo mencionaba, las explotaciones incaicas son afloramientos. O sea, el Inca, más que labrar socavones o hacer, lo que hacen, ¿cierto?, es aprovechar los afloramientos rocosos donde se ve metal y principalmente en esos lugares comenzar a hacer una suerte como de cueva, ¿cierto?, excavando, y lo que va apareciendo es lo que ellos van beneficiando, van sacando. Pero ya mucho más avanzado el tiempo, hablando ya del periodo colonial principalmente, cuando ya llegan las técnicas venidas de Europa, ¿cierto?, de excavación, ¿cierto?, con un punto de vista, uno podría decir ya mucho más ingenieril, ¿no? Aparece un poco más ya el ingenio ya aplicado a la minería, que son prácticas y técnicas que vienen de Europa, ¿cierto?, que se van a aplicar a la minería hispanoamericana, ¿cierto?, que no solamente se dan en Guantajaya, sino que aparecen relacionadas a las otras explotaciones en Latinoamérica, en la época colonial. Estoy pensando, por ejemplo, en el Cerro Rico de Potosí, ¿cierto?, en las minas en México, por ejemplo, ¿cierto?, uno puede ver una serie de lugares, ¿cierto?, también asociados a la minería, en el mismo Perú, por ejemplo, el Cerro de Pasco, una serie de lugares, ¿cierto?, que en América y sobre todo en la época colonial tuvieron mucha relevancia desde el punto de vista minero. Estos centros mineros, ¿cierto?, en sí concentraron estas tecnologías que tienen que ver, ¿cierto?, con estas explotaciones. Bueno, particularmente en Guantajaya uno puede encontrar dos tipos de labores que son las que más se repiten, y eso fue lo que nosotros pudimos destacar, sobre todo en el catastro que se realizó de los sitios que fueron apareciendo en las distintas revisiones y prospecciones que se hicieron del área. Por ejemplo, ¿cierto?, destacar allí las labores relacionadas a lo que se llama pique, ¿no? El pique o socavón, que son labores verticales, ¿cierto?, trabajos verticales de mucha profundidad, y destacar que hay algunos piques, ¿cierto?, que en Guantajaya un solo pique, voy a nombrar el San Juan, tiene más de 350 metros de profundidad. Son lugares con mucho trabajo, ¿cierto?, muy laborioso, y que seguramente costaron mucho llegar finalmente a esas profundidades. Ahora, hay unos relatos relacionados justamente a Guantajaya que nos dicen que muchas de las explotaciones en algún minuto se inundaron, porque desde, bueno, las informaciones que nosotros recibimos de mineros que trabajaron en Guantajaya y que conocieron las labores, sobre todo en este sector del área del llamado hundimiento, ¿no? Hundimiento de Guantajaya, que está a los pies del Cerro San Agustín, en donde estuvo, por ejemplo, la famosa Estaca del Rey, en ese lugar, ¿cierto?, donde estaban los mantos también, ¿cierto?, y las estacas más ricas, las vetas más ricas de Guantajaya. En ese lugar, ¿cierto?, hay relatos asociados, ¿cierto?, a las explotaciones del siglo XVIII ya desde los tiempos de O'Brien. Uno puede ver, el propio O'Brien, ¿cierto?, es un tipo muy prolijo, describe mucho las explotaciones del siglo XVIII, cómo se labraba, ¿cierto?, con la mano de obra indígena y afrodescendiente, por cierto, que son los que ponen la fuerza, en definitiva. Y bueno, uno hasta el día de hoy puede decir que tenemos la suerte, por lo menos, de conservar en un par de lugares las antiguas entradas originales del siglo XVIII que fueron labradas, ¿cierto?, a suela. Que sabemos que son maderas, ¿cierto?, que son traídas seguramente algunas del interior, otras que tienen que haber llegado también por barco, por lastre, y que se ocuparon para enmaderar o emboquillar los ingresos a las minas. Sobre todo las labores llamadas horizontales, ¿cierto?, o estos piques o labores, ¿cierto?, asociadas principalmente a estos piques de servicio, ¿cierto?, que son horizontales, que tú puedes ingresar caminando. Yo he ingresado a un par de ellos, conozco algunos de estos lugares. Ahora, no me he atrevido a bajar a los piques verticales, por cierto, porque revisten sin duda todo un tema de tener un aparataje técnico para poder realizarlo con toda la seguridad que yo corresponda. Son lugares, ¿cierto?, también muy difíciles y a la vez también muy peligrosos de ingresar. Muchas gracias, Víctor, por todas tus respuestas, por acceder a No, de nada. esta exposición que nos llena de historia, nos hace orgullosos de ser tarapaqueños. Y ahora ahí la palabra a Jimena para darle continuidad y cierre a la actividad de hoy. Bueno, reiterar los agradecimientos a Víctor, que desde el principio, desde el primer momento, tuvo la disposición de apoyarnos con esta actividad, también a su equipo de trabajo, que apoyaron en la elaboración de este expediente, que permitió la declaración de Guantajaya como un monumento histórico. También darle el agradecimiento a nuestra CEREMI, Pilar Barrientos, que
bueno, ha demostrado un compromiso con el resguardo del patrimonio durante toda su gestión. Ella lo expuso dentro de su presentación y también queda demostrado con el trabajo que está realizando actualmente la Ceremi para poder resguardar este polígono, que es un poco más amplio a lo que corresponde este monumento. Y también agradecer a todos quienes se conectaron a esta actividad, demuestra que hay interés por el tema patrimonial y como señalaba yo en un principio, si nosotros no conocemos nuestro patrimonio, no sabemos la importancia, es difícil que lo valoremos. Por eso es importante esta instancia educativa que está haciendo Víctor y que ojalá se pueda replicar con otros patrimonios. Los agradecimientos bueno, a todos los que hicieron posible esta actividad, también al Servicio Nacional del Patrimonio que nos prestó su cuenta Zoom. Y aprovecho de pasar un pequeño avisito que mañana miércoles a este mismo horario está la charla Patrimonio Industrial Textil del Biobío, que bueno, vamos a estar a través de nuestras plataformas difundiendo para que también puedan participar de esa actividad. Y antes de despedirme, le quiero ceder el micrófono a la Ceremi para que también tenga la oportunidad de despedirse de todos ustedes. Muchas gracias y fue un gusto estar con ustedes. Bueno, el profesor Ugueño claramente logró correr el velo del olvido del mineral de Guantajaya de manera maravillosa, le agradecida por eso. Renovamos nuestro compromiso con el patrimonio regional, especialmente con el mineral de Guantajaya, que nos interesa mucho en este minuto proteger. Agradecer su generosidad para compartir con nosotros su conocimiento, ¿no es cierto? Como buen profesor, se le nota. Y bueno, muchas gracias a todos a quienes se conectaron, a quienes nos han prestado el sistema web. Y ponemos fin a este maravilloso conversatorio en el mes del patrimonio. Muchas gracias a todos ustedes, especialmente a usted, profesor Mugueño.